Teddy, muchas gracias. Yo quisiera empezar esta charla con una cosa que dices en alguno de tus textos, que es que para hacer arquitectura hay que alejarse de la arquitectura. Y este alejamiento tiene que ver con entrar en procesos cívicos, éticos, sociales, mucho más complejos de ciudad. ¿Qué significa esto? Y bueno, y gracias por invitar. Gracias, Andrea. Gracias también a Michael y Carmen, que continúan avanzando estas posibilidades, estas plataformas para el debate y el diálogo. Y lo lindo de este proyecto más reciente es realmente instigar un diálogo que emerge de ciertas localidades. Como no sé cómo lo llamaría, este hiperlocalismo, donde las voces realmente regionales empiezan a articular una diferente posición. Yo creo que es lindo empezar con esa pregunta, Andrea, porque obviamente por muchos años a mí me interesó poder reconfigurar mi propia práctica, precisamente al tomar desvíos de lo específico, tal vez de lo particular, que es la arquitectura como una profesión materialista, porque no estaba yo satisfecho realmente con la situación autorreferencial de la arquitectura y que habían posibilidades de explorar todos estos espacios, estos dominios, estos temas que por lo regular siempre han sido marginados del debate. Y eso emergió realmente en los primeros años de mi vida en San Diego y Tijuana. Y me di cuenta que muchas de las condiciones que yo estaba viviendo en ese cruce no se estaban debatiendo dentro de la profesión de arquitectura. Entonces emerge esta situación de querer tomar un desvío de esta situación aislada, digamos, de la profesión, para poder realmente elevar la posibilidad de una transferencia de conocimiento. ¿Cuáles son los procedimientos de un antropólogo? Poder robármelos un poquito para regresar después a la centralidad, digamos, de lo que es la arquitectura. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con tomar una pausa tal vez crítica. Es más, por mucho tiempo muchos me criticaban, bueno, estás nada más teorizando, ¿cuándo vas a construir? Lo que estás profesando es el tema que tenemos que activar. Y mi respuesta era, bueno, estoy primero construyendo una posición que me ayuda a reorganizar mis propias metodologías y mis propios clichés. Y eso me ayudó muchísimo porque fue ahí donde empecé a contactar estos otros temas. Podemos pensar en la ética, en cuales se habló recientemente hoy de repensar el papel del arquitecto, digamos, para contactar otros temas. Podemos llamarlos de justicia social, podemos llamarlos también de investigar tal vez lo que sería una economía política orientada a lo público y lo social. En las últimas décadas de un neoconservatismo económico y político, de políticas urbanas que han maximizado, ¿cómo se dice?, dramatizado la marginalización de los urbanismos excluyentes. A mí me interesaba cómo podemos, como arquitectos, parar de ser decoradores de los errores no solo de una profesión de planeación miope, pero para poder avanzar lo que la arquitectura puede convertirse como un medio social, digamos. En fin, a lo que me refiero es que me interesaba más una situación operativa que pudiera abrir un diferente acercamiento a conectar lo que ahora se ha estado llamando en inglés, por lo menos, no sé si se dice en español, interseccionalidad. Cuando preguntaste esto inmediatamente, y hoy lo estaba buscando, el trabajo de Geoffrey Capra, de Berkeley, donde él nos reta en este momento, obviamente, de crisis, de cambio climático y de una crisis al final de tantos temas, cómo repensar la ecología. Tal vez eso me ayuda mucho a este desvío, la noción del desvío, digamos, de la centralidad de nuestra profesión y cómo tomar desvíos temporales
para recoger otros procedimientos que nos ayuden a regresar de nuevo. A mí me interesa ser arquitecto, obviamente, pero poder regresar a la arquitectura armado. Me interesa mucho el pensar a través de procesos, pero lo que hemos perdido es la noción de pensar menos en imágenes fijas o en el objeto metafórico como algo estático, y tal vez abrirlo a una situación más performativa, más operativa. ¿Cuáles son los procesos inscritos en esa imagen? Porque cada imagen y cada objeto tiene una praxis. Y es eso lo que tal vez a veces se ha malentendido del trabajo de Christopher Alexander. No sé si estoy... No, definitivamente yo creo que es interesante que menciones el desvío, que menciones la ecología. Esta mesa, como saben, se llama La ciudad no es un árbol, y siempre parece que hay una confusión con el no. El no es un árbol, Sí. como por qué la ciudad no podría ser un árbol, porque estaba pensado como una imagen sintética de una ciudad, de cómo estaba organizada, pero si pensamos en ecología, pues tiene todo lo Sí. contrario, ¿no? Y creo que es interesante vincular esto que decía Alexander de la semitrama y de este entrecruce, interseccionalidad, con la idea de contaminación, que es algo que Anna Tsing, y en algún momento lo hablamos de Anna Tsing, cómo piensa en la contaminación como esto que se propaga, ¿no? Y se propaga de manera orgánica. Y exactamente, yo creo que ahí es donde, es más, he estado confundido al respecto, porque cuando leí ese título yo quería decir, no, en realidad la ciudad es un árbol. Pero lo que creo que pasaba es que tal vez Christopher Alexander, y de nuevo, no soy un especialista en Christopher Alexander, pero intuitivamente yo estaba pensando que, bueno, tal vez lo que Christopher Alexander estaba haciendo es estableciendo una crítica de la manera en que la planeación urbana seguía perpetuando una metáfora fija. Pero como todos sabemos, el árbol no es algo estático, no es un objeto estático. Entonces la dimensión social del árbol abre la metáfora fija a un sistema mucho más complejo de relaciones, impredecible, rizomático, que creo que estaba al centro de las teorías de Christopher Alexander, que al final es lo lindo de Christopher Alexander, que está oscilando entre los que perpetúan la arquitectura como un ente estilístico, histórico, de decoración, de patrones decorativos, y por otro lado es el gurú de la teoría computacional, donde algoritmos, donde los sistemas de autogestión empiezan a crear situaciones mucho más rizomáticas. Entonces sí, yo creo que regresar la metáfora del árbol a algo más complejo, operativo y performático, yo diría la ciudad es un árbol. Sí, a mí me interesa mucho cómo en algún momento escribiste también de, obviamente, la porosidad, la elasticidad que tiene la frontera y cómo todo lo que está arriba es poroso hacia abajo. Supongo que también podríamos hacer una metáfora de la gravedad, ¿no? De todo lo que cae del país del norte, y cómo toda esa arquitectura viene de los desechos del norte, pero cómo tenemos esta imagen estigmatizada también, ¿no? De eso, es algo que a ti te interesa desmitificar un poco esa imagen del desecho, del debris, de este escombro que se reconfigura. Sí, y yo creo que, no sé si sonara un poco provocativo, se dice, o sea, en relación a ciertos retos, porque cuando estaba escuchando la conversación anterior, se asumían ciertas situaciones acerca de lo informal como algo, obviamente, para mí lo informal es una serie de estrategias que desde abajo resisten la imposición de políticas y economías excluyentes. Y esas estrategias no son materiales al principio, sino maneras de formar solidaridad, son maneras de formar gobernanza a escalas locales, de formar economías sustentables, o sea, son procesos de nuevo. Me interesaban los procesos detrás de lo informal, no la figura de lo informal. Yo sigo creyendo en las instituciones. A pesar de que las instituciones estúpidas han perpetuado el sistema colonialista de la infraestructura, eso no significa que no voy a pensar infraestructuralmente. Yo he sido crítico de toda esta situación que hasta ahora, desde abajo, se empieza a pensar en el espacio público con estos pop-ups que surgen nada más como para crear curitas en un sistema que ha parado de invertir en la infraestructura pública. Obviamente es natural, porque estamos luchando en contra de la colonización del conocimiento,
de la infraestructura. Pero eso no significa que vamos a abandonar el proyecto institucional. Parte de lo que me ha inspirado de lo informal, por ejemplo, es que la definición de la densidad urbana se ha mantenido de nuevo bajo una interpretación reductiva. La densidad es nada más una cantidad de cosas, de objetos por área, o una cantidad de gente por área. Lo que hemos aprendido a través de la urbanización informal es que en muchos de los barrios marginados, migrantes donde trabajamos, la densidad puede medirse de una manera diferente, como una cantidad de intercambios sociales por área. Eso implica otra manera de visualizar lo urbano, que es más sociológico y antropológico, y que nos permite imaginar los espacios menos como hardware, ¿cómo sería? Y más como software. Entonces, a lo que me refiero es que tenemos que repensar el lenguaje. Hay algo que sí me gustaría regresar, y es en la parte de infraestructura, pero que creo que es importante entender cómo las capas de la infraestructura tienen que ver con hacer responsables a las instituciones, y no solo hacer actos de resistencia, actos en contra de las instituciones, actos de sobrevivencia. Tiene que ver con hacer responsables a las instituciones para que puedan participar también en la construcción de una ciudad y de un derecho a la ciudad, como lo decía Lefebvre, ¿no? Y en ese contexto es repensar la economía política de nuevo. Un poco me da tristeza el hecho de que al final las 5 casas ahora sean situaciones individuales, cuando realmente al principio la idea era de organizar la vivienda en relación al espacio común. Hay una historia muy fundamental en México que son los ejidos. Los ejidos empezaron a fragmentarse y regresar a la tenencia individual. En fin, he estado yo pensando acerca de cómo regresar al ejido a una escala más pequeña, como microejidos. Que en Estados Unidos realmente existe una legislación muy importante que está empezando otra vez a salir, que se llama Community Trusts, donde la comunidad es una tenencia colectiva. Pero ahora estamos experimentando, por ejemplo, en Tijuana, con la posibilidad de que 5 familias, digamos, puedan ser dueños. Bueno, la cooperativa puede ser dueño de la tierra, pero cada familia es dueña de la casa en sí. Al hacer ese tipo de ecuación, nadie puede utilizar ahora la vivienda como un sistema comercial, vulnerable a las vicisitudes del mercado, que es el problema de la vivienda social ahora, ¿no? ¿Quién puede darse el lujo de tener una casa hoy? A mí me encanta mucho el trabajo de Stan Allen, cuando él habla de la infraestructura como un sistema de andamiaje anticipatorio, porque la infraestructura no es un objeto encima de un sitio, sino la infraestructura crea el sitio mismo para anticipar la transformación. Y es tan inteligente que no es acerca de no planear, sino es algo que es una coreografía entre lo planeado y lo no planeado. La noción de que una comunidad tiene que tener sus instrumentos de producción. Imagínense si ese patrón hubiera podido influir en diseminar anticipatoriamente la transformación de esta retícula, que al final se convirtió nada más en la típica compartamentalización de la propiedad privada. Se hubiera creado una serie de placitas, circulaciones, relaciones entre, ¿no?, sistemas económicos. Entonces, a lo que me refiero es, darle seguimiento a un patrón implica poder producir nuevas relaciones transinstitucionales, para poder realmente entender la infraestructura como algo que distribuye, que disemina, y no como un proyecto fijo, pues. Pero la planeación tiene que ser un sistema de nuevo mediatorio entre lo macro y lo micro, ¿no? Por lo regular se ha mantenido nada más en un sistema desde arriba. Yo tengo siempre voy a regresar prácticamente a una pregunta que surgió en el primer día, no de esta manera, pero si no estamos romantizando un poco la idea de vivir en comunidad, si no estamos romantizando esta idea de que todos puedan convivir en un patio, porque la idea de vivir en común también es política, porque suceden muchas cosas, muchas negociaciones políticas, espaciales, de todo tipo, ¿no? Entonces, a veces me pregunto qué tanto en estos proyectos tiene que ver con una
deseo de vivir en comunidad, de que la gente vive en comunidad, o estamos haciéndolo todo mal. Es parte también de los malentendidos, creo yo. Yo también he sido parte de ese problema, porque en algún momento en una conferencia que dimos, alguien se paró en la audiencia y me dice, pero ¿qué querés decir acerca de comunidad? ¿Qué significa la comunidad? Y me tomó por sorpresa, porque realmente no lo había meditado muy bien. Y para mí, eventualmente empecé a entender que de nuevo la comunidad es acerca no solo de hacer convocar al grupo de gente que está de acuerdo, que al final ha establecido las dinámicas que yo las critico mucho, o la planeación comunitaria, digamos. Ese es un tema muy, muy jodido, porque romantizamos eso, que la comunidad sabe todo y que como arquitectos nada más llegamos a escuchar, que tenemos que escuchar. Ese encuentro tiene que ser mucho más lleno de conflictos. El encuentro de saberes es importante, y entonces el conflicto es el sistema organizativo, y en un momento realmente tuvimos muchos choques con la comunidad, con los que trabajamos. O sea, yo he estado comprometido a trabajar por muchos años en ese tema. Y para mí fue interesante abrir en uno de los talleres que hicimos ese tema que la identidad se estaba nada más empaquetando en estilos, en estas actitudes identitarias que nada más nos dividen a veces, y que no estábamos poniéndole atención al hecho de que dentro de esos barrios, de nuevo, la negociación de límites, la solidaridad, la empatía, el voluntarism, ser voluntarios, el inyectar una economía en un espacio baldío, el borrar ese límite hermético entre lo privado y lo público. Esas son, de nuevo, estrategias o procedimientos que podían avanzar una idea de identidad mucho más compleja, ¿me entendés? Entonces, yo creo que ahí empieza a surgir tal vez una manera de entender cómo esos flujos que decía hacer. Me refiero al hecho de que por mucho tiempo a mí me interesaba lo que al final Insight en 2005 abrió de una manera lindísima, retando su propia concepción, porque Insight era acerca de Site-Specific Work. Pero en 2005 la pregunta era, ¿por qué no vemos los flujos transfronterizos? Podemos distribuir el arte a través de esos flujos, que continúan siendo invisibles a las instituciones, ¿no? Para mí eso quedó muy latente, y de nuevo, eso implica descentralizar tal vez a veces un poco. También me hace pensar en el agente político que hablábamos, como arquitecto, cómo desplazarse, ¿no?, a una comunidad como agente para despertar o para iniciar algo, ¿no?, que tanto uno llega como mediador. Pero me interesa mucho un término que ustedes usan, que es hospitalidad, y cómo hospitalidad y ética también entran en esta negociación, que creo que es muy importante específicamente en territorios como Tijuana, fronterizos, en donde estamos viviendo todas estas zonificaciones precisamente de campamentos, de asilos, de zonas marginadas. La idea de hospitalidad, ¿cómo se integra, ¿no? Yo creo que a veces nos complicamos en nuestro propio masoquismo, queriendo retar esas nociones. No estamos satisfechos con la hospitalidad como se ha articulado en Europa, en Estados Unidos, porque no solo es acerca de caridad. Sí. Tenemos que trascender la hospitalidad o la noción de hospitalidad y hablar más de inclusión. ¿Cómo incluimos al migrante y sus niños en la coproducción de la ciudad? Para repensar de nuevo el significado del espacio público y todos los temas. Realmente inclusión. Y al final es también abrir posibilidades de inclusión socioeconómica. Pero cuando estamos hablando de lo que en inglés se dice reparations, o reparaciones, o cómo se dice, la responsabilidad es la de invertir en esos lugares y en esas comunidades que están marginadas. Como artista, como arquitecto, podemos ser gestores de nuevas plataformas institucionales, traerle a la política la ética. Entonces el artista o el arquitecto se convierte en mediador y facilitador entre los recursos desde arriba para apoyar la inteligencia creativa desde abajo. Entonces, para mí ha sido importante el hecho de que la vivienda no se está viendo como unidades autónomas,
sino como un sistema relacional social inscrito en un espacio de producción. Entonces, el proyecto que ha para nosotros tenido mucho, finalmente, éxito, es cuando descubrimos que nuestra universidad pública, su poder económico, podía ser palanca para nuestros socios sociales. Se habló del espacio público y que el espacio público es ese lugar mágico donde todos podemos hacer lo que queremos y que todo es posible. Yo ya no creo en eso. El espacio público se tiene que inyectar con recursos, con herramientas, para empezar a tejer realmente esas dinámicas, ¿me entendés? Porque el espacio público tiene que ser incluyente. Yo, ahora que caminé con Howard el proyecto, estaba yo pensando cómo hay un ADN aquí, y creo que Felipe lo va a traducir en su próximo libro, pero realmente hay un ADN, hay una información aquí que se tiene que, ¿cómo se dice?, extrapolar, porque puede realmente ser influyente en la manera en que pensemos, obviamente, la vivienda social y en su relación a los sistemas económicos sustentables, a la organización local, de gobernanza, y los patrones realmente de desarrollo que puedan ser influyentes en la escala urbana. Un proyecto puede ser muy pequeño, pero puede tener una inteligencia operativa que pueda diseminarse o reproducirse a otras escalas. También hay algo de ese trabajar de abajo para arriba que me parece interesante, que tiene que ver con la imaginación cívica, con la imaginación política, y en ese sentido también son estas estructuras invisibles que pueden ser modificadas a partir de todos estos procesos sociales, de todos estos, ¿no?, procesos que se llevan a cabo desde abajo. Y qué lástima que Fona no estaba aquí, porque ella recuperó el legado de Adam Smith en relación a su pensamiento público y social. En el siglo XVIII, cuando él escribió sus manifiestos, él estaba criticando al gobierno porque el gobierno se había convertido en esta entidad corrupta, aliada con los sistemas ya protocapitalistas, digamos, a nivel mundial, en fin. Pero lo que le encantó a Fona fue descubrir que el trabajo de Adam Smith estaba basado en su entendimiento de la filosofía moral, del comportamiento social, a escalas locales, vecinos, reconociéndose, tejiendo una serie de transacciones y confianza para desarrollar economía, para desarrollar de nuevo la praxis. Era lo que Antanas Mockus, a través de Adam Smith y la filosofía moral, él declara que Bogotá, en los momentos de crisis, cuando Bogotá era una de las ciudades más peligrosas en el mundo, entonces él empieza a tejer lo que es los patrones de comportamiento, para poder tejer una ciudadanía y una imaginación cívica que se estaba perdiendo en base a la violencia. Cómo como arquitectos podamos intervenir primero en reorganizar esas normativas sociales de comportamiento, cómo regresamos a abrir sensibilidades en relación a una imaginación pública, y principalmente en temas de frontera, porque al final nos trajimos a Antanas Mockus a Tijuana, San Diego, a hacer la primera encuesta de cultura ciudadana binacional, porque Antanas hizo esta encuesta que la diseminó en Latinoamérica en 50 ciudades. La encuesta de cultura ciudadana se convirtió en un script urbano para la redistribución de recursos, y ahí entraban los artistas y los productores culturales para intervenir. Una encuesta de cultura ciudadana en 2 ciudades para entender si existe un público transfronterizo, una sensibilidad que nos organiza el sentido de ciudadanía, no a través de las políticas identitarias o la imposición del Estado-nación, en relación a los intereses comunes y valores compartidos en comunidades fragmentadas. Y ahí fue donde iniciamos un proyecto que le llamamos las estaciones comunitarias de la Universidad de California en San Diego, en ambos lados de la frontera, que son espacios públicos donde la educación y la investigación se coproducen con activistas locales, con ONGs, y circulamos. Es una infraestructura de circulación y de encuentro de conocimientos, conectando los recursos de la universidad con los recursos horizontalmente de la comunidad. Entonces, bueno, hablo de la inversión en la reconstrucción de una ciudadanía transfronteriza, ¿no?